Salazar, Carlos Alberto Salazar, muchas gracias por la participación en este evento de los CPC de los jueves para los estudiantes. El doctor García, muchas gracias por toda la gestión hecha. Bueno, bienvenidos pues al evento. El doctor Carlos Alberto Salazar, médico especialista en medicina crítica y cuidados intensivos, nos va a hacer un resumen del estado actual de la pandemia. Muchas gracias. Bienvenidos, bien pueda empezar. Buenas tardes, compañeros. Muchas gracias por la invitación a la charla. Quiero mostrarles una estadística de un trabajo arduo. Desactivado el silencio de su llama. Buenas tardes, compañeros. Quiero mostrarles una estadística que llevo con la colaboración de mi hija, estudiante de medicina, María Alejandra Salazar, una base de datos bastante amplia. ¿Me escuchan? ¿No? Sí, doctor, se le escucha. Ok, entonces quiero mostrarles el comportamiento. El comportamiento del COVID en la UCI del Hospital San Juan de Dios de Armenia en 5 meses de pandemia. Este es un seguimiento de 5 meses, pues ya vamos en 6 meses. Tenemos un ítem más o menos de 75, 90 ítems. Recordemos, el primer caso que tuvimos fue el 26 de marzo, un capitán de bomberos, y de allí la procedencia de casos. Este es el único caso extranjero que hemos tenido en el Hospital San Juan de Dios. Este es un paciente procedente de España, se contaminó en España. Afortunadamente el paciente salió victorioso de este cuadro de COVID. Dentro de los casos tengo estos ítems de seguimiento. Son muchísimos ítems, como ustedes pueden ver. Trato de hacer una radiografía completa del paciente desde su ingreso a UCI. Es importante saber, el paciente ingresa como sospechoso y queda en la UCI y puede pasar dos cosas, lógicamente, o sale positivo o sale negativo, pero sea el caso que sea, entra dentro de los casos y después se hace la selección si es positivo y o negativo. Los casos positivos que llevamos son 40 casos de 95 en total. Esto es al 1 de septiembre. Ahorita está mucho más multiplicado. Yo creo que más adelante podremos tener otro tipo de charlas. Quiero aclarar, en este momento yo no voy a hablar de Wuhan, no voy a hablar del pangolini, no voy a hablar de chivetas, no voy a hablar del virus, no voy a hablar de bioquímica. Quiero presentarles las estadísticas nuestras. Entonces tenemos 28 hombres, 12 mujeres, el promedio de edad 65.8 de los casos positivos, ¿correcto? Entonces tenemos el promedio de edad 65.8 para los casos positivos, de predominio masculino 62.37. La edad, como les digo, el promedio de edad es 65.8 años. Esta es otra gráfica que me muestra las variabilidades. La paciente más joven, 33 años, la paciente más adulta, 89 años, ambas de sexo femenino. La de 33 años, diabética, hipertensa, no adherida al tratamiento. Y la paciente de 89 años, epoquiana, hipertensa y obesa, poco adherida al tratamiento. La sintomatología que hemos tenido en la unidad de nuestros pacientes, el cuadro respiratorio 82%, fiebre en el 63%, cefalea, diarrea, sintomatología neurológica, como hablaba el neurólogo en estos días en una charla. Hemos tenido 2 pacientes que han debutado con evento cerebrovascular isquémico y desde entonces el paciente con evento cerebrovascular isquémico es sospechoso de COVID hasta no comprobar lo contrario. Y de estos pacientes llevamos 2 positivos. O sea que es importante tener en cuenta
que no solo es la parte respiratoria, la diarrea, la agucia, el malestar general, sino que pueden debutar los pacientes con cuadros neurológicos. La anosmia y la agucia no es muy frecuente. Las comorbilidades. Entonces tenemos hipertensos 21, diabéticos 11 y obesidad 6, pero interrogo el EPOC. Llama poderosamente la atención esto y lo interrogo allí, es porque la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en nuestra región, la principal causa es la exposición a biomasa, seguida pues del cigarrillo. Y me llama poderosamente la atención que en Colombia, dentro de las comorbilidades, no hubiésemos adoptado, que no cogimos las del mundo y las dejamos para nosotros, hipertensión, diabetes y obesidad como comorbilidad. Pero el EPOC, recordemos que el paciente ingresa con un cuadro respiratorio y si el paciente tiene de base un proceso restrictivo pulmonar y se sobreagrega una infección viral y de pronto una sobreinfección bacteriana con el proceso restrictivo que da el COVID, esto nos hace que los pacientes, cuando los llevamos a ventilación mecánica, sean más difíciles de manejar. Con respecto al índice de masa corporal, miren qué tan interesante. Y nosotros nos salimos. Miren que tenemos una media de 28, o sea, es sobrepeso, no es obesidad. Recordemos que obesidad es cuando el índice de masa corporal supera 30 y estos pacientes 28. Ahora, dentro de los marcadores inflamatorios vamos a verlos todos, los que están adoptados pues por todas las sociedades. Pero el marcador estrella de nosotros, y por eso lo catalogué así, es la ferritina. Este marcador nos ha servido en dos cosas. Primero, niveles elevados nos dice que este paciente va a tener grandes complicaciones, más no los otros marcadores. Por eso lo he llamado el marcador estrella. Dentro de los 40 pacientes, miren los grupos, como tenemos una ferritina alrededor de 350, la normal, y miren los niveles elevados, ¿sí?, que se nos presentan. Perdón. No. Entonces, este marcador es el que yo he llamado marcador estrella. Perdón, 30 segundos. Reina. Bueno, dentro del marcador, el dímero D. Sabemos muy bien los que manejamos este tipo de marcadores que el dímero D no es específico en un cuadro de estrés, en un cuadro de trauma, en un cuadro quirúrgico, en un cuadro de shock, se nos puede alterar. Entonces no es un marcador fidedigno, aunque también le hago seguimiento a este marcador. La PCR tampoco, porque es que si es un paciente que tiene una sobreinfección bacteriana tipo una neumonía o un EPOC exacerbado, aunque vale la pena recalcar que con esto de la pandemia ya se acabó el EPOC exacerbado, ya se acabó la neumonía, todo cuadro respiratorio es sospechoso COVID. Entonces la PCR no es un marcador que nos haya servido de seguimiento y nos asegure para dónde va a seguir este paciente. La troponina como marcador tampoco. Más o menos he tenido troponinas entre 0.2 y 0.5, pero no me dicen nada. Recordemos que el COVID se comporta como un efecto trombótico y puede dar alteraciones como infartos tipo 2, pero no es un marcador que nos sirva de seguimiento. Ahora, este no es un marcador inflamatorio, pero quería traerlo a colación para que miremos que no estamos tan alejados de la realidad. Tenemos que los pacientes con un cuadro infeccioso como estos, 12.550 leucocitos, no son muy grandes. Ahora, dentro de las complicaciones que hemos tenido del paciente de COVID,
en nuestra unidad son, primero, falla respiratoria, segundo, shock séptico, tercero, falla renal y cuarto, la muerte. Pero ¿qué quiero recalcar con esto? Que estamos sorprendidos con la cantidad de pacientes sin ser prerrenales, sin estar con alteración de renal previa, nos terminan en falla renal y en diálisis. Y como estos pacientes sobreagregados tras un shock séptico, entonces por eso estamos utilizando en la mayoría de pacientes terapia de reemplazo renal continuo. Esto es muy importante y es muy aterrador. El comportamiento del virus ha sido totalmente errático. Ustedes sacarán sus conclusiones. Dentro de mis conclusiones es que el virus sí muta. En los 5 meses hemos tenido inicialmente los pacientes con PAFIs de 200. Posteriormente tenemos estos pacientes que tienen una PAFI de 94. Para los que no conocen, la PAFI nos dice que es un trastorno severo de oxigenación. Esto, en términos generales, son pacientes que, olvídense de la era del COVID, si eran un paciente de una época, la probabilidad de fallecer de estos pacientes era muy alta. Pero estos pacientes con PAFI de 94, en ocasiones no hay necesidad de intubarlos y entran al grupo de esa famosa frase de la hipoxemia feliz. Son pacientes felices, tranquilos, chateando, hablando, y estos pacientes, si tienen buen cociente intelectual, son colaboradores, los podemos manejar con ventilación pronovoluntaria y hemos tenido casos de pronovoluntaria y nos ha ido bien y se nota inmediatamente el cambio. Pero si no, pues nos toca que intubarlos. Pero miren qué tan importante esos índices de oxigenación tan bajos que hemos tenido. Ahora, inicialmente los pacientes no los pronábamos. ¿Por qué no los pronábamos? Por lo que les acabo de decir, los índices de oxigenación eran arriba de 150. Pero ahorita, como los pacientes tienen PAFIs, como vieron ahorita, de 56, ¿sí? Entonces estos pacientes sí los estamos pronando. ¿Qué es pronar? Es poner boca abajo. Eso lo ha explicado muy bien el doctor Gilberto García. Eso es por el peso de todo el mediastino en las estructuras pulmonar, en la estructura pulmonar, entonces produce un colapso. Estos pacientes se colocan boca abajo y hacemos 18x6. ¿Qué es 18x6? 18 horas en prono, 6 en supino. Estos pacientes, para poderlos llevar a un prono adecuado, tienen que estar completamente sedados y relajados. En la escala de Rasch, de un -5. El paciente tiene que dejarse ventilar completamente por el ventilador, que el ventilador haga absolutamente todo por él, y hemos visto resultados satisfactorios. No tantos como quisiéramos, pero sí hemos visto. Entonces, al principio no pronamos pacientes, ahorita mire la cantidad de pacientes que estamos pronando. Ahora, con respecto a la ventilación mecánica, dentro de la cantidad de ítems que tengo recolectados, pues también me alargo en parámetros de ventilación mecánica, que no es del caso. Pero esto es para que vean la cantidad de 40 pacientes, 34 en ventilación mecánica, el modo más utilizado es asistido controlado, el promedio de días en ventilación mecánica son 7.1 días, pero esto es en los primeros 3, 4 meses. Ahorita los pacientes se nos están yendo hasta 13 y 14 días. En la primera fase o en los primeros 5 meses no estábamos haciendo traqueostomías. Ahorita, como son pacientes que se nos prolongan con la ventilación mecánica, nos está tocando que hacer traqueostomías. Entonces, esto es lo que yo les decía, que creo que el virus está mutando. Ahora, el inotrópico. Decíamos que una de las complicaciones es el shock séptico y los pacientes, cuando nos toca que utilizar soporte inotrópico, pues el inotrópico más utilizado por nosotros es la norepinefrina. Y requiriendo el 25% de pacientes, los otros no han requerido. Pero esto, vuelvo y les digo, es en las fases,
los primeros 4 o 5 meses. Ahorita los pacientes están con mayor shock séptico. Y dentro de la parte tomográfica tenemos dos fenotipos, que es el fenotipo L y el fenotipo H. Inicialmente el fenotipo L era el predominante. Ahorita tenemos pacientes, casi todos los pacientes con COVID positivo tienen fenotipo H. ¿Qué es fenotipo H? Es mayor compromiso de los 4 cuadrantes, alteración de la compliance, mayor peso pulmonar. Entonces, eso es la parte radiológica. Ahorita, muertos de COVID, aquí cambió un poquitico los datos, no fue con 44, no fue con 40, sino con 44, un día más. Entonces, número de casos, 44, muertos de COVID, 18. El porcentaje de mortalidad, esto es a 1 de septiembre, 40.9. Hombres 12, mujeres 6. 66% hombres, 33% mujeres. El promedio de edad, 72.6 de los fallecidos. Entonces, recapitulando, pacientes positivos con COVID, el promedio de edad, 65.8. Y promedio de edad de los pacientes fallecidos, 72.6%. Perdón, 72.6 años. ¿Sí? Ahora, esta estadística me la obsequió el doctor José Luis Assini, que es el presidente de la Sociedad Colombiana de Cuidado Intensivo, y me dice que la mortalidad bruta en Colombia está alrededor del 45%. En Barranquilla, en sus momentos más críticos de mayor congestión, que afortunadamente para ellos ya les bajó el pico, fue del 57%. En el Caquetá, en la Amazonía y en la Orinoquía del 61%. En Medellín como ciudad, 26%. En el San Vicente de Paúl de Río Negro, 49.1%. Perdónenme aquí. En Bogotá, 52%. Y en el Quindío, 40.9%. ¡Oh, qué sorpresa! Entonces, la lectura que se le puede dar a ese 40.9 con respecto al país en ese entonces de haber hecho esto hace 20 días, un mes, es que primero el pico no lo habíamos tenido como lo estamos teniendo ahorita. 1. 2. Los pacientes nos están llegando más complicados en estos días. ¿Sí? Entonces, son factores que hacen que la mortalidad la tuviésemos más baja. Pero en este momento, a hoy, los datos que hice en la tarde con los pacientes ingresados, en la mañana de hoy y en la noche de ayer, y los fallecidos, la mortalidad estamos en este momento en el 52.3%. Quiero dejar muy claro cuando yo hablo de esto, compañeros, es en la unidad de cuidado intensivo del San Juan de Dios. Yo no estoy hablando ni de todo el hospital, ni del área COVID de urgencias, ni del área COVID del sexto piso. Es unidad de cuidado intensivo. El promedio de estancia en la primera fase fue de 9.1. Eso es poco porque el promedio a nivel nacional estaba en 13 días, 9.1. Esos son datos en ese momento muy prometedores. Ahorita se ha aumentado mucho. Entonces, ¿qué les tengo yo para comentar y para que nos pongamos a pensar todos? ¿Qué vamos a hacer con ese paciente con el síndrome post-COVID? Recordemos, yo creo que todos tienen un amigo, un familiar, un tío que ha tenido COVID y el desacondicionamiento físico que da es muy duro. El cuadro de dificultad respiratoria residual es muy duro. La pérdida de peso en promedio está alrededor de 10 a 15 kilos en un paciente de cuidado intensivo. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos la mano en el corazón y diseñar programas para rehabilitación de ese tipo de pacientes. Yo sé que son cosas dependientes de las EPS,
de las instituciones, de la Secretaría de Salud Municipal, departamental, pero tenemos que pensar en ese tipo de pacientes. Quisiera anotar otra situación. Identificados los pacientes, tenemos unas rutas de los pacientes muy interesantes porque este estudio me ha permitido involucrarme mucho con los pacientes y con sus familias. Entonces tengo rutas ya descritas de camioneros que hacen Armenia, Manizales, Barranquilla, Barranquilla, Manizales, Armenia. Hace Armenia, Calarcá, Calarcá, Corabastos, Corabastos, Calarcá, Calarcá, Armenia. Y Armenia, Ibagué, Neiva, Pitalito y viceversa. Y en transporte público, o sea, en esas busetas amarillas, el Armenia Cali. Miren y verá que todo esto tiene correlación, por eso lo traigo a relación. Esos pacientes tenían ese tipo de rutas. Y miren y verá que los sitios a donde llegaban esos pacientes eran donde estaban todos los picos. El paciente iba, dejaba la carga y se traía el virus. Y por eso es que nos trajeron tantos virus y por eso es que cada uno hace su reflexión, que no es el momento de yo meterme en esos menesteres, es el cierre de fronteras, si fue rápido, si no fue rápido. Quisiera que esta invitación que me hicieron quede con la puerta abierta para una nueva cohorte, hablando académicamente, cuando tenga siquiera 6, 7 meses del cuadro, para que podamos ver las diferencias porque van a ser notables. Entonces, compañeros, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, hablé muy enredado o quieren que les aclare algo, con mucho gusto estoy para servirles. Doctor Salazar, no sé si me escuchan los demás. Sí, señor. Bueno, yo quisiera referirme pues a algunos elementos. Primero, pues felicitarle pues por ese esfuerzo que usted siempre ha hecho de tener una información tan precisa como la que nos acaba de mostrar y pues por la preocupación por los pacientes y eso pues nos da a entender obviamente que no nos estamos sencillamente dedicando de manera específica a ver los pacientes, sino también a analizar qué cosas hay al respecto. Yo voy a como a referirme de manera pues con todo el respeto que usted me merece y de nuevo felicitarle al síndrome post-COVID. Yo creería que hay 3 cosas importantes alrededor de eso. Lo primero es que estos pacientes, por los problemas de oxigenación tan severos que hacen, como usted bien lo anotaba, llegan con unas PAFIs muy bajas que nosotros no la veíamos antes. Es decir, una PAFI de 58, 70, yo recibí pacientes esta semana con 58 de PAFI, nosotros no veíamos mucho eso y era un índice de muy mal pronóstico. Esos pacientes PAFIs tan bajas, por lo general, se suelen o evolucionan a un cuadro de shock séptico, obviamente con el correspondiente compromiso renal y con el correspondiente compromiso miocárdico. Entonces, en relación al síndrome post-COVID, yo creo que estos pacientes están en una fase ya prolongada de SDRA, que sabemos todos que esa fase final del SDRA es una fase de fibrosis pulmonar, que se puede acompañar, y es apenas lógico que se acompañe una hipertensión pulmonar. Casi que les estaría resumiendo que estos pacientes, la gran mayoría, serían pacientes con hipertensión pulmonar que había que demostrar, había que medir con qué grado de hipertensión pulmonar quedan esos pacientes. Hipertensión pulmonar pues equivale obviamente a un compromiso severo de la oxigenación, pero también equivale a que estos pacientes, muchos y de hecho algunos de los cuales han egresado, han requerido suministro de oxígeno, apoyo con oxígeno. Con los pacientes a veces es difícil de lograr retirarles el oxígeno, entonces creía que en ese síndrome post-COVID estaría hipertensión pulmonar, dependencia obviamente de oxígeno, sin dejar de lado la susceptibilidad que esos pacientes tienen, pudiéramos decirlo, por ese proceso inflamatorio, porque no sabemos. Cuando ingresan de la UCI, el proceso inflamatorio probablemente se haya resuelto parcialmente, pero no del todo. Y con relación a lo que usted nos muestra, pues obviamente
hay dos cosas que yo creo que hay que resaltar. Si ustedes estuvieran atentos a la charla del doctor, mire que mencionó algunas complicaciones que las hemos visto, y esas complicaciones van desde el compromiso renal. Muchos de estos pacientes hacen lesiones renal aguda que muchas veces terminan básicamente en una necesidad de una diálisis permanente y con todo lo que se deriva de allí. Y lo segundo, hemos visto compromiso miocárdico, no solamente representado por incremento de la troponina. Recuerden que se pueden hacer miocarditis, el proceso infeccioso viral hace miocarditis, y hemos visto también en algunos casos de estos pacientes que cursan con bradicardia, que a veces uno se pregunta si la bradicardia está asociada básicamente con el uso pues, de medicamentos que tienen que ver obviamente medicamentos para la relajación, para la sedación, que pueden producir algún grado de bradicardia. Pero luego lo ve uno que en algunos pacientes hay una bradicardia que es permanente y que es presente. Y lo último, pues sencillamente, lastimosamente, aquellos pacientes que ingresan con PAFIs muy bajas, el desenlace realmente no es el mejor. Y finalmente, vigilancia con la ventilación que se hace, con la pronación vigil, pues obviamente hemos visto resultados realmente muy buenos con esos pacientes. Recuerden ustedes que en esos pacientes uno pudiera, en otra condición que no fuese el COVID, utilizar ventilación mecánica no invasiva, pero una discusión bastante grande en el uso de la misma por aquella liberación pues, de aerosoles. Gracias. Sí, yo pienso que este tipo de charlas son muy importantes porque es que la parte académica de revisar la fisiopatología y de dónde salió el virus y todo lo que produce ya es mucho de lo mismo. Entonces me parece importante este tipo de situación y para los muchachos, poderlos meter un poquitico, integrar. De pronto más adelante podríamos hacer unas imágenes que son, como pueden ver ahí en mi presentación, son imágenes respetando mucho el paciente, pero podríamos hacer imágenes de la ventilación prono, del manejo de cadáveres, que es para que los muchachos vean cómo es el manejo de la UCI por dentro. Se me olvidaba, pues si quería agregar también allí que hemos visto en la parte de las comorbilidades, que dentro de ellas, en lo que hemos podido observar, no sé, doctor Salazar, si de pronto en la estadística allí usted lo mostró y no estuve, pues de pronto no lo logré ver de manera clara, es que la obesidad juega un papel importante para nosotros, es decir, los pacientes obesos tienen riesgos de mayor complicaciones, pues obviamente el mismo proceso inflamatorio que acompaña, el trastorno inmunológico que pudiera existir, y obviamente el IMC elevado también condiciona que la ventilación de estos pacientes sea mucho más compleja, sea mucho más difícil de hacerlo. Y a la hora del destete también la situación es bastante crítica y bastante difícil en estos pacientes. Entonces diríamos que por lo menos en nuestro medio la obesidad juega un papel importantísimo como factor de riesgo, o más bien como comorbilidad, pudiera decirlo, y también me queda igual con usted la parte de la inquietud relacionada con la parte pues del EPOC en los pacientes. Y finalmente, pues hay como para decidir con cuáles se queda uno frente al shock séptico, si es básicamente de origen viral o es de origen bacteriano, realmente no es fácil definirlo. Usted lo planteó allí de manera clara con relación a la proteína C reactiva. La verdad que no es un marcador de mucha importancia para nosotros en este sentido, porque la verdad resulta siendo muy ambiguo. Ustedes saben que hay cantidad de patologías en las cuales se eleva, de suerte que no es un elemento importante a la hora de tomar la decisión sobre el manejo con la terapia antimicrobiana. Doctor García, quisiera acotar e irme para el otro lado del sobrepeso, irme para el otro lado. Si tocamos uno, tenemos que tocar el otro. Y también hemos visto desnutrición en nuestros pacientes. Y pues no estoy descubriendo que el agua caliente quema, pero la desnutrición en nuestra población es un factor bastante importante y recordemos que los pacientes desnutridos, la respuesta a las infecciones no es la mejor. Y miren y verá, en la charla, en la diapositiva que les mostré, tenemos un índice de masa corporal como mínimo de 17. Esto es un cuadro de desnutrición y la desnutrición no ayuda para nada a manejar estos pacientes sépticos.
¿Alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda de los asistentes? Doctor García, usted tiene la palabra. Estaba por acá viendo una pregunta en el chat, doctor, donde dicen que cuál va a ser el comportamiento de la UCI cuando se adentre en la pandemia. Entonces, que quisiéramos pues como conocer con relación a eso, pues obviamente también estoy involucrado en el proceso, pero quisiera que usted nos diera pues su concepto con relación al comportamiento ante la pandemia y más o menos usted también que le gusta ver estas estadísticas, por ahí hay una proyección como para diciembre, entonces pues de acuerdo a lo que hemos venido observando con ese comportamiento que pudiéramos como agregar. Pues vea, sin meterme en el campo de los epidemiólogos, si un epidemiólogo se quiere estrellar, es que diga cuándo va a ser el pico, sobre todo en el Quindío. Entonces todos escuchamos que iba para la última semana de diciembre, la primera de enero. No sé si decir bueno o malo, pero por la cantidad de casos que ha habido en los últimos días, de 70, 80, 180 casos, dicen los que saben de esto que el pico ya se está cortando y el pico ya lo han recortado para la última semana del mes de octubre. Eso es bueno porque todos estamos cansados, estresados, aburridos con esta situación y quisiéramos que llegáramos al pico rápidamente. Ahora yo les devuelvo la pregunta que la he buscado con gente que sabe de esto, es ¿por qué el Quindío de último? Y no me vayan a responder que fue por los cierres de fronteras, que porque la gente estuvo muy juiciosa, porque eso gente usted ve por todas partes caminando. Entonces, ¿por qué el Quindío, uno de los últimos departamentos en llegar al pico? Es una inquietud que tengo para el grupo. Con mucho gusto a todos los participantes y en lo que yo les pueda colaborar con mucho gusto. Para mí es un placer colaborar con la Universidad del Quindío. Soy egresado y la quiero mucho. Tengo muchos vínculos con la universidad y en lo que yo les pueda servir con muchísimo gusto. Feliz noche para todos. Muchas gracias, doctor Carlos Salazar, por toda la información. Nos parece pues que es muy útil y muy oportuna en esta época. A todos los muchachos, muchas gracias por la asistencia. Recuerden que estos eventos se hacen pensando en ustedes, en capacitarlos. Veo que la asistencia es un poco baja. Nuevamente, entonces, muchas gracias al doctor García, al doctor Salazar